Imagina vivir 24 años sin ver el sol. Imagina caminar encorvado porque el techo mide lo justo para no dejarte erguir. Imagina 8 puertas entre tú y el mundo. Fachada limpia, jardín cuidado, techo a 2 aguas. Nadie mira 2 veces. Bajo el suelo, un laberinto pensado para que el exterior no exista. En el corazón de Amstetten, Austria, hay una casa de fachada corriente, ventanas blancas, jardín cuidado, techo a 2 aguas, un lugar donde nada llama la atención. Durante décadas, nadie miró 2 veces, pero bajo ese suelo, más allá de 8 puertas, respiraba una historia que el mundo se negaría a creer. Este es el caso de Josef Fritz, de su hija Elisabeth y de una prisión sin barrotes, construida con cemento, mentiras y miedo. Una historia que empieza mucho antes del encierro. Empieza con un niño. Vamos a contarte la historia completa con rigor y respeto. Suscríbete, activa la campanita y deja tu me gusta. Nos ayuda a que este trabajo llegue y a que podamos producir la parte 2. Empezamos. Bienvenidos a Misteriosamente. Josef Fritz nace el 9 de abril de 1935 en Amstetten. Su padre abandona el hogar cuando debe ir a la guerra y 2 años después moriría. Fritz es un bebé, su madre Josephine se queda sola. Las memorias que después contaría sobre ella dibujan una figura dura, fría, autoritaria. Golpes, humillaciones, un hogar donde el afecto no es un idioma. En la escuela no destaca por su carisma. Es aplicado en lo técnico, electricidad, mecánica, números. De ese mundo extrae una sensación silenciosa de poder. Entender los sistemas, dominarlos, encerrarlos en reglas. Termina formación técnica y trabaja como electricista, luego como técnico e instalador. Aprende a pedir permisos de obra, a tratar con funcionarios y a proyectar reformas. Aprende sobre todo a planificar. A sus 21 años se casa con Rosemary, de 17 años. Para el vecindario son una pareja reservada. Tienen 7 hijos. Él es serio, distante, ella discreta y temerosa. Pero la fachada no contiene por completo lo que crece por dentro. En 1967, Josef Fritz es condenado por violar a una joven de 24 años. Pasa una temporada en prisión y sale. No pierde su empleo, no pierde su estatus. La vida en superficie continúa. En privado, su necesidad de control germina como una idea que volverá a hacerse una obsesión. Construir un lugar que obedezca solo a su voluntad. A finales de los años 70 pide ampliar el sótano de su casa. Son años en los que los refugios antiaéreos y los búnkeres no resultan extraños en Europa Central. El pretexto es perfecto. Bajo la apariencia de un taller, una bodega, un almacén, empieza a trazar un laberinto. Coloca puertas, secciones, pasillos. Detrás de una estantería esconde la entrada a una puerta de acero con cierre electrónico. Más allá, pasillos angostos, puertas ciegas, un baño básico, hornillos, habitaciones diminutas y un techo tan bajo que obliga a caminar encorvado. No hay ventanas, solo aire canalizado y luz eléctrica. Un mundo diseñado para que el exterior no exista. A continuación vamos a detallar presuntos asesinatos de Josef Fritz que nunca se le pudieron comprobar. Wikipedia nos cuenta que el 12 de noviembre de 1986, a las 6:40 de la mañana, Martina Claudia Posch, de 17 años, salió de su casa en Worms-la-Brücke, Alta Austria, para dirigirse a una parada de autobús cercana. Al no presentarse a una cita acordada con su novio alrededor de las 17 horas,
Este llamó a la madre de Posh, quien supuso que su hija ya estaba con él. Posteriormente se enteró de que Posh no se había presentado a trabajar ese día. Las autoridades pronto comprobaron y determinaron, mediante declaraciones de testigos, que ella tampoco había estado en el autobús esa mañana. El 22 de noviembre de 1986, 2 buzos encontraron el cuerpo de Posh, envuelto en 2 lonas verde oliva en la orilla sur del lago Monse. El examen forense reveló que Posh había sido asesinada por estrangulamiento 2 horas después de salir de casa de sus padres. Tras su arresto, Fritz fue investigado por su posible implicación, ya que en el momento del asesinato él y su esposa regentaban un camping situado frente al lugar donde fue hallado el cadáver de Posh. Posh también era muy parecido físicamente a su hija Elizabeth. Además del asesinato de Posh, Fritz fue investigado como sospechoso de la muerte de Anna Neumayer, de 17 años, asesinada con una pistola de perno cautivo en un campo de Linz el 17 de agosto de 1966. Había desaparecido camino a Wels, a 35 kilómetros de donde Fritz trabajaba. En ese momento, otra posible víctima fue Gabriela Superkova, de 42 años, una prostituta asesinada en agosto de 2007. Su cuerpo fue encontrado en el embalse de Lipo, cerca de la frontera entre Austria y la República Checa, mientras Fritz se encontraba de vacaciones allí. Fritz no fue acusado de estos asesinatos por falta de pruebas. El secuestro. Elizabeth, una de las hijas de Joseph Fritz, nace en 1966. Crece y, como cualquier adolescente, sueña con irse de su casa. Tras completar la educación obligatoria a los 17 años, Elizabeth comenzó un curso de camarera. En enero de 1983, ella huyó de casa y se escondió en Viena con una amiga del trabajo. La policía la encontró 3 semanas después y regresó con sus padres en Amstetten. Elizabeth retomó su curso de camarera, lo terminó a mediados de 1984 y fue cuando le ofrecieron un trabajo en Linz. Era el 28 de agosto de 1984, poco después de que Elizabeth cumpliera los 18 años, la mayoría de edad, cuando Fritz la convenció de ir al sótano de la casa familiar, explicándole que necesitaba ayuda para cargar una puerta. «Ayúdame con esta puerta», le dijo. Pero la realidad era que había estado convirtiendo el sótano en una celda improvisada. La puerta era lo último que necesitaba para sellarla. Después de que Elizabeth sujetara la puerta mientras Fritz la encajaba, él le puso una toalla empapada con éter sobre la cara hasta que perdió el conocimiento y luego la llevó a su celda. Cae la primera puerta, luego la segunda. Al cruzar la última, la oscuridad se vuelve norma y el silencio un instrumento. Elizabeth queda encerrada, comienza un cautiverio que durará 24 años. Durante los primeros 5 años de encierro, Elizabeth fue aislada completamente. La encadenaba a la cama. El alimento llegaba cuando él decidía llevárselo. Si se rebelaba, Elizabeth le cortaba la luz durante horas o durante días, quedando ella a oscuras completo. Amenaza con liberar gas letal por las rejillas, con electrificar la puerta si es que ella intenta escapar. No hace falta que sea cierto, el miedo abajo también obedece a interruptores. Elizabeth tiembla continuamente. La cámara de cautiverio ocupa unos 55
a 60 metros cuadrados, divididos en pequeñas estancias, un pasillo, un cuarto de almacenaje, 3 celdas mínimas, una zona de cocina con hornillos y nevera, un baño rudimentario y 2 cuartos donde dormir. Al fondo, un área rayada en la que años después Elizabeth y los niños excavarían con sus manos para ganar espacio. El techo mide alrededor de 1,70 m. La humedad se pega a las paredes. No hay tiempo natural, solo luz artificial. El mundo exterior llega por un televisor portátil, una radio, alguna película en video. Ahí, en esa geografía de paredes cercanas, Elizabeth se aferra a lo que aún puede controlar, la rutina. Cuando nace su primera hija, Kerstin, en 1988, la cueva ya no es solo una casa, es también un hogar improvisado. No hay comadrona ni médicos. Hay desinfectante, unas tijeras viejas y un manual que le proporciona Fritz a su hija Elizabeth para que dé a luz ahí en el cuarto de cautiverio. La vida empieza en silencio y sin ayuda. 2 años después nace Stefan, en las mismas condiciones que su hermana. El espacio, que ya era estrecho, se comprime aún más. Elizabeth organiza junto a sus hijos escuela cada mañana. Aprende con libros y la televisión. Les enseña a leer, a escribir, a sumar. Marca horarios para comer, dormir y jugar. Celebra los cumpleaños, la Navidad, como se las ingenia y como puede. Una vez incluso su padre, Joseph Fritz, bajó con un árbol de Navidad. El gesto no es ternura, es control. Yo decido cuándo hay fiesta y cuándo hay oscuridad. Los castigos siguen su lógica. Si hay ruidos, si hay llantos, si hay oposición. La electricidad se corta, se apaga. La dieta se reduce, se mueren del hambre. A veces durante horas, a veces durante días, solo queda el ventilador, el propio pulso y el miedo. En 1992 nace Lisa. Joseph inicia entonces una segunda obra, la historia que contará afuera. Obliga a Elizabeth a escribir cartas diciendo que se ha unido a una secta que no puede cuidar de sus hijos, para que así su madre crea esa historia. Al poco tiempo, una bebé aparece en la puerta de la casa de arriba. La familia la cría. Todo el pueblo ve a unos abuelos abnegados, cuidando a una niña abandonada por su madre descarriada. Nadie pregunta mucho más. En 1993, el encierro se expande. Con palas improvisadas, cubos y las manos de Elizabeth y los pequeños niños que excavan tierra durante años. Quitan sacos, ganan un pasillo, un rincón. El espacio extra no es una concesión, es trabajo forzado a cambio de poder respirar. Para poder justificar el exceso de tierra que salía, pero Joseph Fritz no hizo otra cosa que construir una piscina en la superficie para deleitarse él y el resto de la familia, mientras bajo la piscina vivían Elizabeth y los niños. En 1994 nace Mónica. Como Lisa, aparece arriba meses después y es criada por Joseph y su esposa. En 1996 llegan los gemelos Alexander y Michael. Prematuros, frágiles, Michael no tuvo suerte. Luchó por su vida hasta el final, trató de respirar, pero no lo logró.
Elizabeth suplica ayuda médica, no la hay. Muere a los 66 horas de nacer. El cuerpo jamás verá un ataúd. Arriba en la superficie, nadie oye el llanto que se apaga. Alexander, meses después, aparece arriba. Otra cuna sin madre, otra carta escrita bajo coacción. En el año de 2002 nace Félix, el último hijo. A partir de entonces, abajo viven 3 niños, Kerstin, Stefan y Félix, que jamás han sentido la luz del sol en la piel. Sus pasos aprenden a ser contenidos, a no hacer ruido, a no levantar polvo. Sus cuerpos se acostumbran a caminar con el techo demasiado cerca. ¿Hay juegos? Sí, los que una habitación rectangular permite. ¿Hay cariño? El que una madre puede dar entre paredes bajas. Y sigue habiendo miedo. El miedo también tiene rutina. La doble realidad, arriba y abajo. Arriba, la narrativa de Joseph Fritz se perfecciona. Cartas con el mismo argumento. Elizabeth vive en una comuna religiosa y deja a sus hijos en la puerta. Los vecinos, por costumbre o por comodidad, creen, tal vez sospechan, tal vez no. Joseph es el hombre serio del vecindario que mantiene una renta estable, que arregla cosas, que habla poco. Es, sobre todo, alguien en quien nadie quiere imaginar el mal. Los servicios sociales visitan de tanto en tanto por las adopciones informales, pero la historia es cerrada, el papel sellado, la casa limpia y el prestigio de una vida sin antecedentes visibles son un muro difícil de atravesar. El monstruo arriba hace normalidad. La vida abajo y arriba se sincronizan como 2 relojes distintos. Mientras Lisa, Mónica y Alexander van a la escuela y tienen pediatra, abajo Kerstin y Stefan estudian en libretas caseras y crecen con huesos que se curvan por techos bajos. Cuando uno se enferma, Elizabeth improvisa. Si el dolor no cede, suplica, y a veces suplicar basta para que él baje un jarabe o no, lo haga. En abril de 2008, Kerstin, de 19 años, enferma, se desploma, su piel palidece, su pulso decae. Elizabeth sabe que la situación supera cualquier remedio casero. Insiste durante días, pide, ruega, negocia. Al fin, Joseph Fritz accede a llevarla al hospital. La sube en brazos como si fuera una aparición. Se presenta con una nota, otra carta atribuida a Elizabeth y la vieja historia. La madre pertenece a una secta, no quiere que la moleste. El personal médico escucha y, sin embargo, algo no encaja. ¿Dónde están las cartillas médicas? ¿Por qué no hay vacunas, ni controles, ni registros escolares? La policía es notificada. Los periódicos locales piden la colaboración de esa supuesta madre. Preséntese, su hija podría morir. Abajo, en la televisión del sótano, Elizabeth ve el llamamiento. Sabe que es la oportunidad y el riesgo. Vuelve a insistir. Habla con la única moneda que ha tenido siempre, el miedo de su propio captor a ser descubierto. Él teme perderlo todo, la casa, el relato, el control, y movido por ese miedo accede. Si este trabajo te está gustando, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. En la parte 2 conocerás qué dijo Elizabeth, cómo confesó Fritz, el juicio y qué pasó después. Hasta la parte 2.